Mi nombre es Eleazar Sánchez y soy el encargado del curso de filosofía y para esta sesión tenemos la semana número 16, el tema de la axiología de este ciclo 2017-2. La pregunta número 1, jóvenes, nos formula la siguiente interrogante. La primera vez que Alfonso visitó el río Amazonas le pareció hermoso, pero en la segunda oportunidad que lo visitó le pareció muy hermoso. O sea, acá deben resaltar la palabra hermoso y muy hermosos. ¿Con qué característica del valor concuerda este caso? Recuerden que nosotros tenemos 4 características del valor. Vamos a poner acá, características. Y estas 4 características son la objetividad, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. En este caso, la pregunta nos dice que esta frase del río Amazonas le pareció en un primer momento hermoso y luego en un segundo momento muy hermoso. ¿Con qué característica del valor podemos identificar? A ver, por ejemplo, vamos a ver una película al cine. Por ejemplo, y vamos acompañados de una persona. La persona 1 dice que esta película le pareció bella. Y la persona 2 dice, no, a mí me pareció muy bella. Incluso una persona 3 podría decir, a mí me pareció demasiado bella, hermosa. Y si recordamos, la característica que representaba la intensidad con la cual se da un valor es la gradual y la gradualidad, ¿no? Vamos a poner acá, esta característica es la gradualidad. ¿Qué es la gradualidad? Como lo vimos en la teoría, la intensidad con la cual se manifiesta un valor. En este caso el valor es la belleza, que se presenta con determinada intensidad. Tenemos que el río Amazonas es hermoso y en otro caso muy hermoso. Entonces, la clave correcta es la alternativa B. Profesor, ¿por qué no es polaridad? Para que esta pregunta, digamos, para que la clave de esta pregunta sea la polaridad, debería decir, el río Amazonas le pareció a una persona 1, Juan, hermoso. Pero a una persona 2, como Pedro, le pareció horrible. Todo valor tiene su contravalor. Jerarquía es poner un valor sobre otro. Y objetividad, que el valor esté en el objeto. Por ende, no es ninguna de las otras alternativas. Pregunta número 2. A finales de la Edad Media, la alta sociedad europea estimaba como bello el arte clásico, mientras que las masas populares gustaban del arte grotesco de los goliardos. ¿Qué características del valor pone de manifiesto este hecho histórico? A ver, el ejemplo dice que en la Edad Media, por un lado, la alta sociedad, o sea, los aristócratas, consideraban como bello el arte clásico, o sea, el arte griego. Y ustedes sabrán, y si no lo saben, se los comento, que el arte clásico supone una simetría, un orden, ¿no? Por ejemplo, recuerden el Partenón, ¿no? Hay cierta simetría, hay cierto orden. Sin embargo, ¿no?, a las masas populares, o sea, no a la alta sociedad, sino a otro sector social, no les parecía bello el arte clásico, sino el arte grotesco. Y el arte grotesco, a diferencia del arte clásico, es irregular, asimétrico, demasiado cargado, que usualmente es interpretado como algo de mal gusto. Entonces, la idea apunta, o sea, esta pregunta apunta a señalar que para la alta sociedad lo bello es, claro, para la alta sociedad lo bello es el arte clásico. En cambio, el arte grotesco era feo.
Y viceversa, para las masas populares, el arte grotesco era bello y el arte clásico era feo. O sea, hay un valor y su y su contravalor. Por ende, podemos decir que todo valor tiene su contravalor, lo que precisamente es la polaridad. En el primer ejemplo, ¿recuerdan el tema de la película? Una persona puede decir que determinada película, por ejemplo Titanic, es una película bella. ¿No? Porque esta persona es media romántica, pero otra persona que es más fría, no le gusta lo cursi, puede decir que es una película horrible, fea. Valor contra valor. Polaridad. Pregunta número 3. Marie Curie, aun cuando era consciente que su vida estaba en peligro a causa de su permanente exposición a sustancias venenosas, persistió en sus investigaciones químicas que la llevaron al gran descubrimiento de los rayos X. Sin embargo, tal proeza, hazaña científica, le costó la vida. La característica de valor que está implícita en el texto se denomina, recordemos que Marie Curie, la científica francesa de origen polaco, ganadora por vez primera de 2 premios Nobel siendo mujer, estudiaba la radiación, pues sabía lo útil que podía ser para la humanidad, por ejemplo, para luchar contra el cáncer. Sin embargo, a la vez era consciente de los efectos negativos e incluso letales de la sobreexposición de los tejidos a la radiación. Pero a pesar de ello, ¿no?, ella persistió en sus investigaciones. Eso quiere decir que esta famosa científica, en su tabla de valores, encima de su vida, tenía los valores teóricos, como la investigación científica, sobre los valores vitales, que es su propia vida, ¿no? Y en el caso de los valores teóricos, la investigación científica. La pregunta entonces es, ¿cómo se denomina al tener como, digamos, tener cierta preferencia de un valor sobre otro? A eso se denomina jerarquía. Que, como lo he dicho, es la preferencia de un valor sobre otro. Un ejemplo más cercano a nosotros, ese es un ejemplo europeo, un ejemplo, digamos, de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, sabiendo que la verruga peruana era un mal que azotaba, ¿no?, al Perú, y como no había una buena descripción de la enfermedad, él decidió inyectarse la enfermedad, a costa de que él podía morir, y en efecto murió, pero gracias a sus descripciones luego se descubrió la cura y se salvaron varias vidas. Entonces, Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, también jerarquizaba y ponía por encima de los valores vitales de su propia vida los valores teóricos. Muy bien. Ello significa que la clave es la A. La pregunta 4 nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas define a un juicio de valor? A ver, recordemos primero la distinción que vimos ya en la teoría, en la clase, entre juicios de ser y juicios de valor. ¿Recuerdan ustedes la distinción? Bueno, entonces vamos a recordarlas a través de un ejemplo, claro está. A ver, ustedes después de escuchar su clase de historia dicen lo siguiente. La clase de historia tuvo una duración de 50 minutos. Pero después, otro de ustedes dice, la clase de historia fue buena.
¿Por qué la frase "la clase de historia duró 50 minutos" es un juicio de ser? Porque en esta, el sujeto, recordemos, en el juicio de ser, el sujeto es neutro. No se pone ni a favor ni en contra. Es neutral. Está describiendo. En cambio, en el juicio de valor, el sujeto desarrolla una preferencia. Se pone a favor o en contra. Entonces, captando la distinción entre juicios de ser ontológicos y juicios de valor, o también denominados axiológicos, podemos resolver la pregunta número 4, que nos interroga cuál de las siguientes alternativas define un juicio de valor. En un juicio de valor, ¿el predicado es un concepto neutro? No. El predicado es un concepto neutro en el juicio de existencia o el juicio de ser. Todo juicio de valor expresa aceptación o rechazo, por supuesto, porque implica desarrollar una preferencia. Correcto. Un juicio que no designa positividad ni negatividad es valorativo, eso es falso, porque un juicio que no designa ni positividad ni negatividad es un juicio de ser, un juicio en el cual el sujeto es neutral. Entonces, tenemos que solamente la clave 2, la alternativa 2 o el ítem 2 es un juicio o es una propiedad de un juicio de valor, por eso la alternativa correcta es la B. Pregunta número 5. Identifica la alternativa que contiene una temática axiológica. Alternativa A. La ciencia se desarrolla a través de grandes inventos. ¿Esa es una temática axiológica o epistemológica? Epistemológica. O sea, este es un problema que le interesaría resolver a la epistemología, pero no a la axiología. B. El conocimiento se origina en la experiencia. Conocimiento, ¿cuál es la disciplina filosófica? Recordemos que tiene como objeto de estudio el conocimiento, la nociología. Incluso recordemos rápidamente que está cercano su examen, ¿no? La nociología discute 4 tipos de problemas. El problema de la posibilidad, el problema del origen, el problema de la esencia y el problema de la verdad. El enunciado del conocimiento se origina en la experiencia es una respuesta al problema del origen, que se conoce como empirismo y lo defiende el filósofo inglés John Locke. La alternativa C, la juventud actual experimenta una crisis de valores. Esa es la clave. Porque los valores es tema de la axiología. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es una crisis de valores? Crisis de valores. Una crisis de valores es cuando la juventud no sabe qué tabla de valores asumir, no sabe qué es lo valioso en la vida, o en todo caso, cómo jerarquizar sus valores. Por ejemplo, una meretriz es un ejemplo de una joven que tiene crisis de valores. ¿Por qué? Porque ella pone encima de sus valores éticos, el respeto a sí misma, los valores económicos. Claro, acá no estamos diciendo que tener los valores económicos o buscar valores económicos, ¿no?, sea algo malo. Lo malo está en traicionar tus principios éticos. Tú puedes conseguir dinero estudiando una profesión, trabajando, ayudando a los demás, pero por ejemplo, dedicarte a ser un trabajador o trabajadora sexual, traicionando tus principios éticos en aras de tus valores económicos, eso designa crisis de valores. Un marca, por ejemplo, una persona que quiere dinero, pero consigue dinero asesinando a otras personas. Un comercializador de drogas también quiere dinero y, digamos, como se dice coloquialmente, busca lo más
fácil, o sea, está mal jerarquizada su tabla de valores y a eso se le conoce en axiología como crisis de valores. A ver, la alternativa de el hombre es un ser social y racional, eso es algo que le interesa, como vamos a ver, a la antropología filosófica. Y finalmente, el arte es una manifestación espiritual, es una reflexión que le interesa a la estética. Entonces concluimos que la alternativa correcta es la letra C. La juventud actual experimenta una crisis de valores. Pregunta número 6. Si un filósofo afirma que la orquídea es bella en sí misma, porque todos reconocen su belleza, ya que el hombre no atribuye la belleza a ella, sino que las personas caen rendidas ante la belleza de la orquídea, entonces tal filósofo mantiene una fundamentación. A ver, recordemos que toda disciplina filosófica discute problemas. Por ejemplo, la gnoseología, como lo recordamos, discute problemas de la posibilidad, del origen, de la esencia y de la verdad. La epistemología también enfrenta problemas. Por ejemplo, cuál es el principio de demarcación para saber si un saber es ciencia o no, las clasificaciones de la ciencia, las funciones de la ciencia, cuáles son los pasos del método científico. En este sentido, la axiología discute el problema de la fundamentación, que se expresaba en la pregunta, el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto. Por ejemplo, si uno de ustedes dice, bueno, profesor, después de deliberar he llegado a la conclusión de que el valor depende del sujeto. El joven que dice eso suscribiría lo que denominamos en axiología subjetivismo. Y este joven podría dar los siguientes argumentos. El profesor, por ejemplo, yo tengo acá un CD de Metallica. Y el CD de Metallica lo escucha un sujeto 1 y le parece un CD valioso, música valiosa. Buena música. Pero si ustedes dan un CD de Metallica a una persona de 50, 60 años que le gusta la nueva ola, ese tipo de música que hacen Leo Dan, Palito Ortega, muy probable que no le guste esa música. Entonces, esta persona va a decir que esta música no es valiosa, o sea, no es buena música. Entonces, este es un argumento para defender que el valor está en el sujeto. El valor no está en el CD de Metallica, sino está en el sujeto, porque si estuviera en el CD de Metallica, a todos los sujetos les parecería música valiosa, pero eso no sucede, ¿no? Entonces, estos problemas hacen que otro estudiante diga, bueno, profesor, entonces si el valor no está en el sujeto, por ende, está en el objeto. El valor depende del objeto. ¿Cómo se llama esta posición? Objetivismo. Por ejemplo, esta persona puede tener el siguiente ejemplo. Un CD de Ludwig van Beethoven. Beethoven es considerado un autor de música clásica precisamente porque se estima que su música es considerada buena para la mayoría de individuos. O sea, tú tienes un sujeto 1 que era un alemán contemporáneo a Beethoven, y a este alemán contemporáneo a Beethoven, o sea, del siglo XIX, le parece música valiosa. Pero de pronto le das a un sujeto 2, que ya no está en el siglo de Beethoven, está en el siglo XXI y no está en Alemania, está en el Perú, pero a él también le parece música valiosa.
¿Eso qué quiere decir? Que el valor no está en el sujeto, porque a cualquier ser humano, indistintamente de la nación donde vive, del tiempo donde vive, en principio, Beethoven le va a parecer un autor fascinante de la música. Entonces, el valor no está en los sujetos, sino por el contrario, está en el objeto, en la música de Beethoven. Del objetivismo tenemos una variante que se llama naturalismo. El naturalismo considera que el valor reside en las características naturales del objeto. Y en ese sentido, alguien que dice que la orquídea es bella, independientemente de los sujetos, o sea, para un sujeto 1 y un sujeto 2, quiere decir el sujeto no atribuye valor. Por eso, la alternativa correcta es la letra A, naturalismo. El valor está en el objeto, no en el sujeto. La pregunta número 7 formula lo siguiente. La filosofía de los valores de Aristóteles se desprende de su metafísica, en la que todas las cosas tienen como destino final el bien. De este modo, todos los seres del universo procuran su felicidad. Esta teoría de los valores es conocida como, enmarcando esta pregunta en el problema fundamental del valor, la fundamentación del valor. Dijimos que las personas que consideran que el valor depende del sujeto son consideradas subjetivistas. Entonces la postura es el subjetivismo. Por el contrario, las personas que consideran que el valor depende del objeto son consideradas objetivistas y por ende la postura es el objetivismo. El eudemonismo es una variante, por eso vamos a poner una flechita, porque el eudemonismo es una variante del subjetivismo. El eudemonismo considera que el valor depende de lo que genera felicidad. Profesor, ¿y por qué es una variante del subjetivismo? Porque lo que uno considera como, o lo que a uno le da felicidad, puede a otra persona parecerle muy aburrido y que no genera necesariamente felicidad. Vamos a poner un ejemplo. El sujeto 1 considera que la felicidad es leer libros. Le encanta leer libros. No sale a fiestas, no tiene amigos, no tiene vida social, solamente se dedica a leer libros porque eso le da felicidad. Sin embargo, un sujeto 2, mucho más extrovertido, sociable, puede considerar que lo que le genera felicidad es viajar. Incluso el sujeto 2 puede ser hermano del sujeto 1 y a él no le genera felicidad lo mismo leer libros y viceversa, el sujeto 1 no le da felicidad viajar. Entonces, eso quiere decir que el valor depende del sujeto, pero de lo que le genera felicidad al sujeto. Esta postura fue definida por Aristóteles. Claro, uno se puede preguntar, ¿y por qué se llama eudemonismo? Porque felicidad en griego se escribe eudaimonía. De ahí viene el eudemonismo, que es la postura axiológica que considera que el valor depende de lo que le genera felicidad al sujeto. Entonces, la clave correcta es la alternativa C. La pregunta número 8 dice lo siguiente. Los luchadores políticos que bregan por los ideales del colectivismo, de la dignidad humana y de los derechos civiles para construir una nación fundamentada en los ideales de la vida buena a costa de su propia existencia, son ejemplos de compromisos con los valores clasificados como. Esta pregunta nos insta a recordar la clasificación de los valores.
A ver, tenemos, como vimos en el video de teoría, a los valores sensoriales, como por ejemplo lo agradable y lo placentero. Tenemos también los valores religiosos, como lo sagrado, lo profano, que es su contravalor, lo divino, lo diabólico. Cuando una persona dice Jesús fue una persona divina, está poniendo de manifiesto un valor religioso. También tenemos los valores estéticos, que es lo bello, y su contravalor, la fealdad. Después de leer una novela de García Márquez, digo, qué hermosa novela. Y puede ser que leo una novela de Paulo Coelho y digo, qué fea es esta novela. Luego de ver una película, yo puedo decir, qué hermosa es esta película. Y viceversa, puedo decir que esta película no es agradable. Ese es un valor estético. Luego tenemos los valores teóricos. Por ejemplo, lo verdadero y lo falso. Y finalmente tenemos los valores económicos, como por ejemplo lo útil y su contravalor, lo inútil. Y vamos a agregar uno más, los valores sociales. Por ejemplo, tenemos lo justo, lo injusto, la igualdad y la desigualdad. Por ejemplo, la pregunta nos habla de los derechos civiles. Vamos a remarcar eso. Los derechos civiles. A ver, recordemos un caso de la historia real de los Estados Unidos en la década de los 60. En efecto, o principalmente a Martin Luther King, que luchó por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Por ejemplo, cuando en un autobús, digamos, subía un estadounidense blanco y había un estadounidense afro, o sea, lo que se dice entre comillas, negro, a pesar de ser de tercera edad, tenía que ponerse de pie y cederle el asiento al estadounidense, que bien podía ser un estadounidense joven, pero era blanco. Entonces, una señora, la famosa Rosa Parks, se rebeló frente a esta ley. Dijo, no, esta ley es tonta, ¿cómo yo voy a seguir eso? Siendo yo anciana, tener que pararme para que un estadounidense blanco pueda sentarse. Entonces, ella se rebeló frente a esta ley y la metieron presa porque estaba yendo en contra de la ley. Y precisamente Martin Luther King hace una movilización a favor de los derechos civiles. ¿Qué derecho o por qué derecho está bregando Luther King? Por la igualdad. Todo ser humano es igual independientemente de su raza. Y en Estados Unidos no los estaban tratando como iguales, ¿no? Entonces, por ende, la respuesta de la pregunta 8 son los derechos sociales. Y bueno, en el caso de Luther King, también él murió, ¿no? O sea, a costa de su propia existencia, él luchó por la igualdad de las personas afroestadounidenses con el estadounidense blanco. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta semana número 16, el tema de axiología de este ciclo 2017-2, viendo lo importante de los valores en nuestra vida y viendo sobre todo cómo la filosofía puede enfrentar la crisis de valores.